Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra campaña Enseñanzas del Nuevo Testamento. Estamos aprendiendo un poco más sobre las bienaventuranzas del Evangelio San Mateo, en el capítulo 5. Hemos estado aprendiendo un poco más en esta campaña de formación, de crecimiento en la fe, de conocimiento especialmente de la palabra de Dios, el catecismo, los santos evangelios, la palabra de Dios, que son alimento para nuestras almas, nuestras vidas, y claro, desentrañando el sentido de cada bienaventuranza. Y estamos ya en la número 5. Bienaventurados los misericordiosos en su recompensa, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a hablar un poco después sobre la virtud de la prudencia, una virtud cardinal, muy importante, la prudencia, y también del don del Espíritu Santo, del don de consejo, que se conecta en comunión, pidiendo al Espíritu Santo la fuerza, la luz para poder tener este don tan importante para nuestra salvación, especialmente a los padres de familia que tienen que dar un buen consejo a sus hijos, y también yo como sacerdote también tengo que tener ese don de consejo para aconsejar bien en la dirección espiritual, en la confesión a las almas especialmente. Vamos a hablar entonces sobre esta quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, que nos dice la palabra de Dios sobre la misericordia. Misericordia en hebreo, ese no significa la compasión o sentir los males de alguno. A veces podemos decir a eso, ay, da una misericordia, ay, siento misericordia, una compasión o un sentir. Más bien significa la capacidad de meterse dentro de otra persona para poder ver y sentir las cosas como el otro las ve y las siente. En otras palabras, la capacidad de identificarse con el dolor, con el sufrimiento que esa persona está experimentando. Es poder ver y sentir las cosas como el otro las ve y las siente. La capacidad de identificarse con otra persona en ese dolor, en ese sufrimiento que está pasando. No solamente es la compasión, sentir piedad del dolor ajeno. Si veo a una persona en la calle que está sufriendo, está pidiendo alguna ayuda, alguna limosna, a veces uno siente una compasión, una misericordia. Sino es más bien vivir y experimentar ese dolor, hacerlo como propio. Esa es la verdadera misericordia que hay que vivir y que hay que tener. Hay otro término en el Antiguo Testamento para designar la palabra misericordia, rahamim. Denota el amor de una madre, regem, regazo materno, con todos los sentimientos de bondad, ternura, paciencia, comprensión y disposición de perdonar. Se puede decir que son esas entrañas de misericordia, ese amor de misericordia que una madre tiene por sus hijos especialmente. Nos dice la palabra de Dios, ¿puede acaso una mujer olvidarse de su hijito, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaría. Ese es el amor de Dios nuestro Padre, más que como el de una madre. Si alguna madre puede olvidar a alguno de sus hijos, que los hay, sabemos, pues Dios nunca se va a olvidar de nosotros. ¿Qué nos dice Jesucristo? ¿Cómo es la misericordia de Cristo? ¿Cómo la vivió Jesús la misericordia? ¿Qué nos dice su vida sobre esta bienaventuranza? En la vida de Jesús resplandecen dos formas. Él refleja la misericordia de Dios hacia los pecadores, pero se conmueve también de todos los sufrimientos y necesidades humanas. Interviene para dar de comer a la multitud, para curar a los enfermos, liberar a los oprimidos. Nos dice el evangelista, tomó nuestras flaquezas y cargó nuestras enfermedades. Sí, sabemos muy bien que Jesucristo en los santos evangelios siempre tiene ese amor, esa compasión para los enfermos, para los ciegos, para los leprosos, para las viudas. Jesús, toda la vida de nuestro Salvador es derramar misericordia. Un Dios que se complace en tener misericordia. Ser misericordioso se presenta así como el aspecto esencial del ser a imagen y semejanza de Dios. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es una paráfrasis del famoso sed santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Levítico 19:2.
Un salmo lo repite en la forma de letanía, explicando en ella todos los eventos salvíficos de la historia de Israel. Porque eterna es su misericordia, nos dice el Salmo 136, porque eterna es su misericordia. Pero lo más sorprendente acerca de la misericordia de Dios es que Él experimenta la alegría en tener misericordia. Jesús concluye la parábola de la oveja perdida diciendo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. En la parábola del hijo pródigo, además, la alegría desborda y se convierte en fiesta, en banquete. Igualmente, la mujer que encontró la dracma perdida grita a sus amigas, alegraos conmigo. Entonces, vemos, hermanos, en estos pasajes de la Sagrada Escritura, el amor de Dios Padre que se regocija ante la misericordia. El Padre que abraza a su Hijo que ha vuelto, la mujer que se alegra al encontrar la moneda perdida. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se vuelve a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si hemos fallado, si hemos sido débiles, si hemos pecado, volvernos siempre con amor, con sencillez, con humildad al Padre de las misericordias. No tener miedo, no desesperar, no perder la confianza, sino lanzarse siempre corriendo hacia los brazos de nuestro Padre que nos perdona todo. No se trata de un tema aislado, sino profundamente enraizado en la Biblia. En el libro de Ezequiel, Dios dice, yo no me complazco en la muerte del malvado, sino me complazco en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Miqueas dice, Dios se complace en tener misericordia. Profeta Miqueas 7:18. Esto es, experimenta gozo al hacerlo. Qué hermoso. Yo no me complazco en la muerte del malvado. Y es lo que quiere a veces el enemigo de nuestras almas, seducirnos, engañarnos por sus vicios, por sus mentiras, por sus embustes, por sus pecados, sino Dios quiere complacerse, alegrarse en convertir nuestro corazón, nuestra mente, nuestras palabras, nuestra conducta, y así poder vivir esa vida eterna. Dios se complace en tener misericordia. Una mujer del pueblo tiene en brazos a su niño pocas semanas. Cuando éste por primera vez, dice ella, le sonríe, compungida se hace el signo de la cruz. Y a quien le pregunta él por qué de ese gesto le responde. De igual manera que una madre es feliz cuando nota la primera sonrisa de su hijo, así se alegra Dios cada vez que un pecador se arrodilla y le dirige una oración con todo el corazón. Sí, Dios también se alegra, claro, cuando nosotros nos ponemos de rodillas, cuando somos humildes, cuando pedimos perdón de corazón, así como una madre se alegra ante la sonrisa de su niño recién nacido, pues Dios también se alegra al derramar en nosotros, al ver en nosotros ese amor, esa misericordia. En el Padre Nuestro nos hace orar, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Dice también, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Realizaré gracia a quien quiera hacer gracia, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros, escribe San Pablo a los colosenses. Y qué importante, hermanos, es vivir, practicar esta misericordia en todos los aspectos de nuestra vida, no solo con mis hermanos, con mis hermanos de comunidad, en mi familia, en mi iglesia, con mis amigos de trabajo. A veces es muy fácil sonreír y estar alegres con aquellos que me caen bien, que me dan regalo, que me dan alguna cosita buena que me gusta, me son amables. Pues yo también a veces soy muy fácil para sonreír, para ser alegres y amables con todos. Dios nos pide de amar y perdonar hasta los mismos enemigos, especialmente aquellos que no me simpatizan o tal vez a veces no me caen muy bien, sino siempre tener un amor misericordioso para con todos, amigos y enemigos. Experimentar, claro, esta misericordia divina. En Jerusalén había una piscina milagrosa y el primero que se arrojaba dentro cuando las aguas se agitaban se sanaba, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Versículo 2 y siguientes. En cambio, la realidad también aquí es infinitamente mayor que el símbolo. De la cruz de Cristo ha brotado la fuente de agua y sangre
y no uno solo, sino todos los que se arrojen dentro salen curados. Es ahí donde tenemos que arrojarnos a las llagas de Jesús, a la cruz del Salvador, todos los que abracen la cruz, se entreguen al Señor, amen a Jesús crucificado, vivan como Él vivió, amando y perdonando, recibirán, claro, la sanación de su alma, de su cuerpo, de cualquier pecado, cualquier influencia maligna que pueda tener, si lo hacemos de verdad con fe y con amor, con confianza. Dios, de ese costado abierto en la cruz, cuando murió por nosotros, ahí podemos recibir, claro, el perdón, el amor, la sanación que necesitamos. Bienaventurados los misericordiosos, Señor. Frecuentemente he pedido y he recibido a la ligera tu misericordia, sin darme cuenta de qué aprecio me la has procurado. A menudo he sido el siervo perdonado que no sabe perdonar. Señor, ten piedad de mí. A veces soy yo ese siervo que siempre yo recibo el perdón, pero a veces cómo me cuesta perdonar a los demás. Y lo hemos experimentado. Sacramento de la confesión especialmente, cuántas veces Dios me perdona, Dios me da la absolución y recibo el perdón de mis faltas. Pero luego yo al salir del confesionario a veces me cuesta saber perdonar a aquel que me ha herido, a aquel que me ha hecho daño, a aquel que me ha mirado mal, a aquel que me ha dado, se puede decir, un claxon, un pitidillo ahí en la parte de atrás, en el carro, en el semáforo, o cuando alguna persona adelante está viendo el teléfono y no avanza, el semáforo está en verde y está ahí, yo estoy enojado y le pito y le grito y le digo de cosas. O si se me cierran así a veces en el carro también. Ay, Dios mío, tantas veces me cuesta ser misericordioso. Bueno, hay que saber perdonar. Yo que experimento tantas veces esa experiencia del perdón, pues es bueno que yo también aprenda a perdonar a los demás. Dios rico de misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó juntamente con Cristo, nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. ¿Cómo queremos la iglesia? Una iglesia rica en misericordia. Así es, la misericordia, la forma en que el amor de Dios toma ante el hombre pecador. Tras haber tenido esta experiencia, debemos a nuestra vez mostrarla con los hermanos. Predicando los ejercicios espirituales a la curia romana en la misa del año jubilar del año 2000, el cardenal François Javier Nguyen Bantuan, aludiendo al rito de apertura a la puerta santa, dijo en una de sus meditaciones: sueño una iglesia que sea una puerta santa, abierta, que abrace a todos, que esté llena de compasión y comprensión por todos los sufrimientos de la humanidad, tendida a consolar. Qué hermosas palabras. Que realmente nuestra iglesia sea esas puertas santas, puertas abiertas para recibir a aquellos pecadores, a aquella gente que realmente está alejada de Dios, está fría en su alma, en su corazón, se sienten vacíos porque no tienen el amor de Cristo, el cariño de Dios Padre, y que esas personas, claro, puedan acercarse a la reconciliación, al perdón, a la Santa Misa, a la adoración eucarística, y así recibir, claro, esa compasión, esa comprensión, ese amor de Cristo. Él no hace trivial el pecado, pero encuentra el modo de no alejar jamás a los pecadores, sino más bien de atraerlos hacia sí. No ven ellos solo lo que son, sino aquellos en lo que se pueden convertir, si son tocados por la misericordia divina, en lo profundo de su miseria y desesperación. No espera que acudan a Él. Frecuentemente es Él a quien va a buscarlos. Y el Señor, sabemos, el buen pastor va en búsqueda siempre de esa oveja perdida y descarriada que a veces somos nosotros y que no queremos volver al buen camino. El Señor va en busca de nosotros para quitarnos, claro, de las garras, de los dientes del lobo, del enemigo, que quiere, claro, engañarnos, seducirnos, llevarnos al infierno. Ya dirá San Pablo, revestidos de entrañas de misericordia. Revestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Colosenses capítulo 3, del 12 al 13. Hermoso en todas esas expresiones, misericordia.
bondad, humildad, mansedumbre, tratar de soportarnos unos a otros, perdonados mutuamente. Qué importante es y qué difícil es a veces vivir y poner en práctica, pero para eso está la invitación, para vivir, practicar esta misericordia con nuestros hermanos. Dice San Agustín, los seres humanos somos como vasos de arcilla, que solo con rozarse se hacen daño. No se puede vivir en armonía en la familia y en cualquier otro tipo de comunidad sin la práctica del perdón y la misericordia recíproca. Somos como esos vasos frágiles que nomás le raspan poquito así, y ay Dios mío, salen centellas, salen chispas, sale fuego que quema. Y no, tenemos que aprender a perdonar, a confiar, a serenarse, sobre todo cuidar mucho la boquita, porque a veces cuando nos desesperamos y nos enojamos nos ponemos bravos y empezamos a hablar y a decir tantas cosas malas que no son, que son palabras que ofenden a los demás. Claro que somos esos vasos de arcilla que se pueden romper, pero por eso Dios nos pide practicar la misericordia, vivir esta misericordia. Misericordia es una palabra compuesta por misereo y cor. Significa conmoverse en el propio corazón del sufrimiento o en el error del hermano. Es así que Dios explica su misericordia frente a las desviaciones del pueblo. Mi corazón está en mí conmovido y a la vez se estremecen mis entrañas. Eso es mi corazón, se está conmovido, se está hecho garras por dentro. Mis entrañas se conmueven también por, claro, a veces las desviaciones, nuestra dureza en el corazón, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mi frialdad a veces, mi dureza en el corazón. A veces, pues Dios le duele y Dios le cuesta. Por eso quiere nuestra conversión, quiere nuestra salvación. El perdón es para una comunidad, para una familia, lo que es el aceite para el motor. Si uno sale en coche, sin una gota de aceite en el motor, en pocos kilómetros, todo se va a destruir, se va a romper dentro del motor. Así como el aceite, también el perdón resuelve las fricciones. Hay un salmo que canta el gozo de vivir juntos como hermanos reconciliados. Dice esto: es como un ungüento fino en la cabeza que baja por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestiduras. Salmo 133. Nuestro Aarón, nuestro sumo sacerdote, dirían los padres de la iglesia, es Jesucristo. La misericordia y el perdón es el ungüento que desciende de esta cabeza elevada en la cruz y se extiende a lo largo del cuerpo de la iglesia hasta la orla de sus vestidos, hasta aquellos que viven en sus orillas, donde se vive así en el perdón y en la misericordia recíproca. El Señor da su bendición y la vida para siempre. Qué hermoso. Jesucristo, sabemos, nuestro sumo sacerdote, muerto y crucificado y resucitado, pues sigue derramando ese aceite, ese ungüento, esa bendición sobre todas aquellas almas que viven bajo su sombra, que viven y cumplen su palabra, sus mandamientos y reciben la gracia, la fuerza para perseverar en el bien. Pues bien, en este primer apartado, un poco extenso, hemos hablado sobre la misericordia en la Sagrada Escritura. Ahora, en un segundo punto, vamos a hablar sobre la recompensa, porque ellos serán saciados. Esta misericordia no la podemos conseguir por nuestras propias fuerzas, es un don de Dios. Él nos hará partícipes de su misericordia, pero tendrá misericordia en la medida en que nosotros tendremos misericordia con nuestros hermanos. Por tanto, la misericordia de Dios es condicionada a la misericordia que yo haya tenido con el prójimo. La recompensa que se ofrece tiene un valor escatológico: obtener la gran misericordia del ingreso definitivo en el reino de Dios, pero sin olvidar la recompensa que experimenta y ahora el que vive de acuerdo con sus mandamientos. Importante es eso, sí, lo hemos dicho y lo he repetido ya muchas veces. Si yo vivo en misericordia, si yo soy misericordioso, allá en el cielo Dios también va a tener misericordia conmigo. Pero si yo aquí me quejo y no quiero ser y no quiero perdonar y vivo en la oscuridad, en el odio, en la ira, en la mentira y no practico misericordia, entonces, claro, en la otra vida será muy difícil, claro, que Dios me perdone, que Dios muestre misericordia conmigo.
En nuestra bienaventuranza, el sentido que prevalece es ciertamente el primero, el del perdón y de la remisión de los pecados. Lo deducimos por la correspondencia entre la bienaventuranza y su recompensa. Se entiende ante Dios que perdonará sus pecados. La frase, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, se explica inmediatamente con perdonad y seréis perdonados. Sí, en la bienaventuranza la misericordia de Dios hacia nosotros parece tener el efecto de nuestra misericordia hacia los hermanos. Es porque Jesús se sitúa aquí en la perspectiva del juicio final. Alcanzarán misericordia, es decir, en el futuro. Jesús ya está diciendo al futuro, al juicio final, el día de nuestra muerte. ¿Cómo me va a ir si yo aquí practico y vivo la misericordia? Pues Dios tendrá misericordia conmigo. Pero si yo aquí no vivo la misericordia, ¿cómo pues le pido a Dios que sea misericordioso? Tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, nos dice el apóstol Santiago. Entonces hablamos ya de esta quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos en su recompensa porque alcanzarán misericordia. Ahora vamos a hablar en un tercer apartado sobre la virtud cardinal de la prudencia, que es muy importante. Voy a hablar un poquito extenso en esta virtud, la prudencia, virtud cardinal, que nos va a ayudar, claro, a ser prudentes, a ser juiciosos y tomar las decisiones correctas en la vida. ¿Qué es la virtud de la prudencia? Virtud infundida por Dios en el entendimiento para que sepamos escoger los medios más pertinentes y necesarios aquí y ahora en orden al fin de nuestra vida, que es Dios. Repito de nuevo, virtud infundida por Dios en el entendimiento para que sepamos escoger los medios más pertinentes y necesarios aquí y ahora en orden al fin de nuestra vida, que es Dios. Virtud que juzga lo que en cada caso particular conviene hacer de cara a nuestro último fin. La prudencia se guía por la razón iluminada por la fe. Repito, la prudencia se debe guiar siempre por la razón iluminada por la fe. La fe es importante, virtud teologal. La prudencia es necesaria para nuestro obrar personal de santificación y para nuestro obrar social y apostólico. Esta virtud la necesitan sobre todo los que tienen cargos de dirección de almas, sacerdotes, maestros, padres de familia, catequistas. Abarca tres elementos: pensar con madurez, decidir con sabiduría y ejecutar el bien. Tres elementos: la prudencia, pensar con madurez, piensa bien antes de hablar, antes de tomar una decisión, piensa, discierne, no lo hagas a la primera. A veces queremos solo todo a lo primero, a lo que viene, al sentimiento, a la emoción. Piensa con madurez, alto, espérate. Porque luego pasa también, le hablas a la comadre, le hablas al compadre, le hablas a la vecina, le hablas a la hermana, le hablas a la hija, le hablas a la tía. Y claro, pues son gente que a lo mejor no tiene información. Y pues lo primero que te dicen, lo primero que haces. No, tenemos que pensar con madurez, piensa un poquito, alto, pide consejo, busca ayuda. Tres elementos, piensa con madurez. Decidir con sabiduría, qué importante, ir al Santísimo, pedir al Espíritu Santo la sabiduría y claro, ejecutar el bien, ejecutar el bien. Medios de la prudencia. Los medios que tenemos para perfeccionar esta virtud son preguntarnos siempre si lo que vamos a hacer y escoger nos lleva al fin último, es decir, a la gloria, al cielo. ¿Me va a llevar esto a la gloria de Dios? ¿Me va a llevar esto a la salvación de mi alma o no? Pregúntate, a ver, pregúntate chiquitín, ¿cómo está el negocio? ¿Cómo va todo? Si esto me va a ayudar para mi matrimonio, para mi trabajo, para mi familia, o me va a destruir. Purificar nuestras intenciones más íntimas para no confundir la prudencia con dolo, fraude, engaño, hábito de reflexión continua. Es importante purificar estas intenciones siempre, la gloria de Dios, el amor de Dios, salvación de las almas, la santidad. Docilidad al Espíritu Santo. Consultar a un buen director espiritual o a un confesor. ¿Ok? Docilidad al Espíritu Santo. Qué importante es siempre a un buen director espiritual o a alguien en la iglesia. Hablamos ya sobre la prudencia. En un cuarto apartado vamos a hablar de la importancia y necesidad de la prudencia. Por eso se le llama prudencia auriga virtutum.
porque dirige y gobierna a todas las demás virtudes, como una auriga, así una fuerza que dirige y gobierna todas las demás virtudes que tenemos, pues la prudencia es la primera, la que las va a dirigir, las va a gobernar. Por eso es muy importante siempre la prudencia. ¿Por qué es importante y cuál es su necesidad? Uno, para evitar el pecado. Por todo eso es lo más importante, alejarnos de la maldad, del pecado, del vicio, dándonos a conocer, adoctrinada por la experiencia, causas y ocasiones del mismo, señalándonos los remedios oportunos. Importante, evitar el pecado. Dos, adelantar en la virtud, dictándonos en cada caso particular lo que hay que hacer o rechazar en orden a nuestra santificación. A veces es difícil encontrar la manera de conciliar en la práctica dos virtudes aparentemente opuestas, como la humildad y la magnanimidad, la justicia y la misericordia, la fortaleza y la suavidad, el recogimiento, la oración y el celo apostólico. Entonces, a veces es así. ¿Qué hago, Padre? ¿Cuál de los dos? Entonces, por eso la prudencia nos va a ayudar a ver en este caso así, o en este caso así, qué conviene hacer. Lo importante es adelantar en la virtud. Tercero, para la práctica en el apostolado. Qué importante, a veces los ministerios, los servidores, pues hay que ser prudentes, hablar siempre con el párroco, hablar siempre con las personas que Dios ha puesto al mando en la iglesia, en la comunidad, antes de decir una cosa, antes de una iniciativa, bueno, ser prudentes, ve, habla, pregunta, a ver qué es lo mejor para esta situación o para aquello, qué importante. Entonces, vimos ya en el cuarto, importancia, necesidad de la prudencia. En un quinto apartado, partes integrales de la prudencia. Ahora, ¿cuáles son las partes que integran esta virtud? Uno, memoria de lo pasado, porque nada hay que oriente tanto para lo que conviene hacer como el recuerdo de los pasados éxitos o los fracasos. Memoria de lo pasado, que importante es, sobre todo en la vida matrimonial, en la vida conyugal, sabemos que hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho fracaso. Sabemos en los matrimonios, relaciones conyugales, esa memoria del pasado hay que purificar, hay que limpiar y no solo estar recordando lo malo y las heridas y sacando lo negativo de mi cónyuge, de mi esposa, de mi nuera, de mi suegra, de mis padres, de mis hijos. No, 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 no. Memoria de lo pasado. Recuerda las cosas buenas, las cosas positivas. Qué importante es. Segundo, inteligencia de lo presente. Saber discernir con las luces de la fe si lo que nos proponemos hacer es bueno o malo, lícito o ilícito, conveniente o inconveniente. Bueno, la inteligencia de lo presente, importante, el presente. Tres, docilidad para pedir y aceptar el consejo de los sabios y experimentados, ya que siendo infinito el número de casos que se pueden presentar en la práctica, nadie puede presumir de saber por sí mismo resolverlos todos. Docilidad, qué importante ser dócil, sobre todo a tu director espiritual, ser dócil al confesor. Obedece lo que te diga el confesor, no hagas lo contrario, no hagas todo al revés, obedece, obediencia a lo que te está diciendo tu director espiritual. Tienen que hacerlo de cabeza, sí o sí, pero muchas veces hacen todo lo contrario. Sí me decía una hermana por ahí, ay, padre, todo lo que me dije lo hice al revés. Ah, claro, ya sabía yo. ¿No? Obediencia, docilidad, humildad. Si es esto, es esto. Si es blanco, hacerlo. Pero no dejar que aquel enemigo o la amistad o la mala amistad pues me destruya y me quite todo. Tengo que obedecer y tengo que ser dócil a lo que me dice, aunque sangre y me cueste, si hay que romper ese cáncer, romper ese brazo, romper esa llaga o eso que me está envenenando, haciendo daño, tengo que romper y cortar una amistad que me está haciendo daño, me está perturbando el corazón, me está llevando a pecar, a ofender a Dios, cortar, hay que obedecer. Docilidad, qué importante es. Cuarto, sagacidad, que es la prontitud de espíritu para resolver por sí mismo los casos urgentes en los que no es posible detenerse a pedir consejos. Ser sagaz, rápido, en caliente. Hay que tomar a veces una decisión así rápida. No hay un sacerdote o estoy en un lugar donde no hay iglesia. Tengo que tener esa sagacidad para actuar en los casos difíciles. Razón, que produce el mismo resultado que el anterior en los casos no urgentes, que le dan tiempo al hombre para resolver por sí mismo después de madura reflexión y examen. Razonar, usar la razón, usar la inteligencia
para pensar bien lo que debo hacer, lo que debo decir. Y ya por último, la cautela o precaución contra los impedimentos que pudieran ser obstáculo o comprometer el éxito de la empresa. Por ejemplo, el influjo pernicioso de las malas compañías. Cautela o precaución, sobre todo uno que anda por aquí en esos lugares donde vemos a gente mala, o en un lugar oscuro, un lugar en la calle, pues no vas a ir con ingenuidad, pues vigila, como dicen las orejas, de verdad, los pelas los ojos bien dónde andas, qué andas haciendo, pues sé prudente, sé cuidadoso, porque de lo contrario llega el ladrón cuando menos esperes. Cautela, precaución. Sexto apartado, medios para perfeccionarse en la prudencia. Primero, reflexionando siempre antes de hacer cualquier cosa o de tomar alguna determinación importante, no dejándose llevar del ímpetu de la pasión o del capricho, sino de las luces serenas de la razón iluminada por la fe. Reflexionar, reflexionar siempre. Cuando la cosa está caliente, cuando la cosa está que arde, calmantes montes dicen por ahí, sereno, sereno moreno, quieto, reflexiona. Hay que pensar antes de actuar, antes de tomar alguna decisión. Segundo, considerando despacio el pro y el contra y las consecuencias buenas o funestas que se pueden seguir a tal acción. Ver bien lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo provechoso o lo que no es muy bueno. Tercero, perseverando en los buenos propósitos, sin dejarse llevar de la inconstancia o negligencia a la que tan inclinada está la naturaleza viciada por el pecado. Perseverar, hacerse buenos propósitos para cumplirlos de verdad. Cuarto, procediendo siempre con sencillez y transparencia, evitando toda simulación, astucia o engaño, que es indicio seguro de un alma ruin y despreciable. ¿Ok? Proceder con sencillez, con humildad, nada de hipocresías, nada de vanidad, nada sabemos de, sí, ¿verdad? Todo muy bonito por acá, pero por atrás te clavan el puñal, así, como a Judas. Entonces, tener cuidado, muy bonito aquí por dentro, pero luego no somos sencillos, no somos transparentes. Quinto, viviendo al día, como nos aconseja el Señor en el Evangelio, sin preocuparnos demasiado de un mañana que no sabemos si amanecerá para nosotros, y que en todo caso está regido y controlado por la providencia amorosísima de Dios, que viste hermosamente los lirios del campo y alimenta las aves del cielo. Vivir al día, un día a la vez, como la canción, un día a la vez, vivir al día. ¿Para qué te angustias por el futuro, por lo que está, la situación? Tú entrégate a Dios, busca de Dios, Él tiene el control, vive al día. Qué importante es, eso es la santidad. Haz lo que tienes que hacer por hacerlo con amor, para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Ya por último, referirán al último fin todas sus acciones, recordando el principio y fundamento que pone San Ignacio al frente de los ejercicios. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es. Esa es la finalidad, de, claro, de cada uno de nosotros, alabar, hacer reverencia, servir a Dios y así poder salvar nuestra alma. Ya por último, hermanos, claro, hablamos ya de esta virtud de la prudencia extensamente. Ahora vamos a hablar del don del Espíritu Santo, el don de consejo, y así ya concluimos nuestra enseñanza. El don de consejo es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, juzga rectamente en casos particulares lo que conviene hacer en orden a su fin sobrenatural. ¿Ok? Es un hábito sobrenatural, es decir, viene del Espíritu Santo. Entonces, los dones del Espíritu Santo disponen nuestra alma para actuar según el querer de Dios. Qué importante es. El alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, juzga de nuevo, usa la inteligencia rectamente, lo que conviene hacer según la vida eterna. Se da al cristiano para iluminar la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone. En este empeño de recuperación moral, la Iglesia debe estar siempre en primera línea, de aquella invocación que brota del corazón de sus miembros, de todos nosotros, para obtener ante todo la ayuda, una luz de lo alto. El Espíritu de Dios hará el encuentro en esta súplica mediante el don de consejo, en el cual se enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia y guía al alma desde dentro, iluminándola sobre lo que debe hacer
especialmente cuando se trata de opciones importantes. Por ejemplo, dar respuesta a una vocación o de un camino que recorrer entre dificultades y obstáculos. Y en realidad la experiencia confirma que los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras nuestras ideas, dice el libro de la sabiduría, capítulo 9, versículo 14. La conciencia se convierte entonces en el ojo sano del que habla el Evangelio y adquiere una especie de nueva pupila, gracias a la cual le es posible ver mejor y qué hay que hacer en una determinada circunstancia, aunque sea la más intrincada y difícil. El ojo sano, qué hermoso, el ojo sano. Juzga rectamente, el ojo sano da frutos de vida eterna. El alma santa, claro, da los frutos que Dios quiere, que tiene que dar. El cristiano, ayudado por este don, penetra en el verdadero sentido de los valores evangélicos, en especial de los que manifiesta el Sermón de la Montaña. Número 8, hablando más sobre el don de consejo, vamos a ver la necesidad del don de consejo. Es indispensable la intervención del don de consejo para perfeccionar la virtud de la prudencia, sobre todo en ciertos casos repentinos, imprevistos y difíciles de resolver, que requieren, sin embargo, una solución ultra rápida, puesto que el pecado o el heroísmo es cuestión de un instante. Entonces, necesitamos este don de consejo. No va a haber el momento o el tiempo tal vez para una dirección espiritual, para una confesión. Por eso ni es bueno siempre tener el gancho arriba con el Espíritu Santo para que nos inspire y lo que debo pensar, lo que debo decidir, lo que debo de obrar. Número 9, efectos del don de consejo. Nos preserva del peligro de una falsa conciencia. Qué importante, a veces tenemos tantos errores, tantos pensamientos negativos, tantas turbulencias en nuestro corazón, en nuestra mente, y nuestra conciencia no está bien formada. Pues bueno, nos preserva de ese peligro de una falsa conciencia. 2, nos resuelve con infalible seguridad y acierto multitud de situaciones difíciles e imprevistas. Y tercero, nos inspira los medios más oportunos para gobernar santamente a los demás. Son efectos del don de consejo. Ya por último, número 10, medios para fomentar este don de consejo. Son 4 medios que hay que practicar y eso nos va a ayudar mucho a ir, claro, por el camino que nos va a llevar a la salvación. Primero, profunda humildad. Ahí está la clave, la humildad. Para reconocer nuestra ignorancia y demandar las luces de lo alto. La oración humilde y perseverante tiene fuerza irresistible ante la misericordia de Dios. Es preciso invocar al Espíritu Santo por la mañana, levantarnos para pedirle su dirección, consejo a todo a lo largo del día. Al comienzo de cada acción, con un movimiento sencillo y breve del corazón, que será a la vez un acto de amor en los momentos difíciles o peligrosos, en los que más que nunca necesitamos las luces del cielo antes de tomar una determinación importante o emitir algún juicio orientador para los demás. Profunda humildad. Yo conozco muchos de ustedes que, claro, en la mañana tratan de ir a misa, van a misa temprano, misa de 7 o misa de 8 o misa a las 9, que bueno, y cada día ir a misa para pedir, claro, consejo, pedir perdón, pedir fuerza, recibir la Eucaristía, profunda humildad. Qué importante es la Santa Misa diaria y así poder recibir las luces, las gracias para vivir el día con la presencia de nuestro Señor. Segundo, acostumbrarnos a proceder siempre con reflexión y sin apresuramiento. Todas las industrias y diligencias humanas resultarán muchas veces insuficientes para obrar con prudencia, como ya hemos dicho. Pero a quien hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Ayúdate, que Dios te ayudará. Es lo que tenemos que hacer, proceder siempre con reflexión. Yo nací de 7 meses, imagínense, yo nací de 7 mesinos. Pues a veces tengo mucho corre y corre, pues bueno, tengo que, quieto, padre, quieto, tranquilo, calmantes montes. Quiero ya las cosas rápidas a veces. Bueno, hay que aprender a reflexionar, a ser prudente, no hacer las cosas así a la primera. Qué importante es esta reflexión. Tercero, atender en silencio al maestro interior. Si logramos hacer un vacío en nuestro corazón y acallaremos por completo los ruidos del mundo, oiríamos con frecuencia la voz de Dios, que en la soledad suele hablar al corazón. El alma ha de huir del tumulto exterior y sosegar por completo su espíritu
para oír las lecciones de vida eterna, que le explicará el Divino Maestro, como en otro tiempo María de Betania, sosegada y tranquila a los pies de Jesús. Atender al Maestro interior, dice San Agustín, que importante el recogimiento, la oración, cerrar los ojitos, ponerse en la presencia de Dios, adorar a Jesús en la Eucaristía, estar en silencio 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, escuchar la voz de Dios que me habla dentro de mí. Atiende a Jesús en tu morada, dentro de tu corazón, para que Él te diga, pídele consejo. Es importante, eso es lo que te va a ayudar a fomentar ese don de consejo en la oración, en la humildad. Después de la Santa Comunión, especialmente, ahí que Jesús, pregúntale, dile, Él te va a decir qué es lo que hay que hacer. Y ya por último, extremar nuestra docilidad y obediencia a los que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarnos. Imitemos los ejemplos de los santos. Santa Teresa, como hemos visto, obedecía a sus confesores con preferencia al mismo Señor, y éste alabó su conducta. El alma dócil, obediente y humilde está en inmejorables condiciones para recibir las ilustraciones de lo alto. Nada hay, por el contrario, que aleje tanto de nosotros el eco misterioso de la voz de Dios como el espíritu de autosuficiencia y de insubordinación a sus legítimos representantes en la tierra. Pues bien, queridos hermanos, en este número 10, fomentar este don de consejo, profunda humildad, acostumbrarnos a proceder siempre con reflexión y sin apresuramiento, atender al Maestro interior dentro de nosotros y extremar esa docilidad y obediencia a los que Dios ha puesto en su iglesia para gobernar. A los pastores, a los vicarios, a los diáconos, especialmente. A veces no es fácil, pero tenemos que hacer ese esfuerzo de obedecer y seguir sus directrices. Pues bien, queridos hermanos, así concluimos ya esta quinta semana de formación, quinta semana de enseñanzas en el Nuevo Testamento. Practicar esta misericordia no es fácil, pero tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser misericordioso, ayúdame a tener paciencia, ayúdame a amar de verdad a mis hermanos, a mis hermanas, a mi familia, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis suegros, a mis padres, a practicar esa misericordia. Ahí me estoy jugando todo. Si soy misericordioso de verdad de corazón, claro, tendré las de ganar al final de la vida. La recompensa pues será el abrazo, el amor de Dios Padre al final, que me dará ese abrazo, esos besos, ese cariño, ese anillo, esa túnica nueva, esas sandalias que me va a vestir para entrar al cielo. Y ya por último, claro, la prudencia, ser prudente, ser juicioso siempre, poner en práctica esta virtud para en nuestra vida y así elegir el bien, evitar el mal. Y el don de consejo para aconsejar especialmente a sus hijos, a sus seres queridos, a su familia, que importante es dar buenos consejos como padres, como madres de familia. Pues bien, voy a terminar dándoles mi bendición. Pues derrama, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos, bendícelos, cuídalos, protégelos, llénalos de amor, llénalos de entrañas, de misericordia, de compasión, de buenas obras, de paciencia, de buen juicio, especialmente para que tomen las decisiones correctas y que el Espíritu Santo fluya dentro de ellos y así puedan de sus labios derramar esa miel, ese amor puro del amor de Cristo crucificado, de nuestra Madre Santísima. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.